De verdad que hay gloria, hay gloria, hay gloria, hay gloria en este canal, porque, porque Dios se da su palabra. Él dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio, en espíritu y en verdad. Qué bien, qué bien. Bendigo a todos mis hermanos en esta bonita noche, a mis hermanos que han utilizado las oraciones en plegaria, en ruego y en súplica. Los bendigo. Bendigo sus casas, bendigo sus hogares. Y vas a decir, hermano, es como una casa que un hogar, de absoluto. Tiene una explicación eso. Bendigo a sus familiares, bendigo y oramos por la nieta de nuestra hermana Loli que tiene 39 de fiebre. Fíjese el detalle. Nuestro Señor Jesucristo oró por paralíticos, oró por ciegos, por sordos, por mudos, por endemoniados. Algo que parece sobrenatural, pero que era Dios. Y Dios lo hacía así, porque Él quería manifestarse quién era. Pero sin embargo dice que fue a casa de Pedro y oró por su suegra que tenía fiebre. Qué sencillez, ¿verdad? Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Y quisiera comentar a la iglesia que tengo un pequeño pensamiento. Nuestro hermano Ramón, que tenía que entrar a predicar, está en el hospital con un familiar, y si el hermano no ha podido venir, y no ha podido entrar, y no ha podido estar en medio de nosotros, es porque la situación no es muy favorable. ¿Sabe? Pero Dios no deja a su hijo sin palabras. Dios siempre tiene recambio. Aunque quizás el hermano hubiese traído un manjar, seguro, pues Dios quizás traiga simplemente un aperitivo, pero va a ser palabra de Dios. Amén, aleluya. La gloria sea para Dios. Yo voy a hacer una lectura. Amén. Es una lectura muy complicada, de verdad, os lo digo. Amén. Y después le voy a pedir a mi hermano Sergio que presente mi vida delante de Dios. Una palabra muy, muy complicada. En el libro de Sofonías, en el capítulo 3, hay una aclamación de Dios hacia una ciudad. Dice así en el capítulo 3, versículo 1. Wow, Señor. De verdad, Pastor Alberto, Tío Pascual, Ricardo, Toto, y a todos en general. Hoy esta palabra da gintama, ¿eh? Pero no te preocupes, que esa aclamación que hace Sofonía no es para nosotros. Mira, dice en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 1 hacia adelante, dice, hay un clamor, ¿eh? Es un clamor de Dios. Hay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, ni se acercó a su Dios. Sus príncipes, en medio de ella, son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley, contaminaron, falsearon la ley. Jehová, en medio de ella, es justo. No hará iniquidad de mañana, sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Su ciudad está asolada, hasta no quedar
hombre, hasta no quedar habitante. ¡Wow, Señor! Pastor Alberto, ¿qué hacemos con el profeta Sofonías? ¿Qué hacemos con esta lectura? Es verdad que según qué Biblia y según qué versión, arriba tiene un rótulo que es un poco difiere en cuanto al contexto, pero sin embargo el contenido es el mismo. Dice, el pecado, ¡oh Dios mío, Señor! El pecado de Jerusalén y su redención. ¡Wow! Sergio, presenta mi persona torpe y inútil. Gracias, Antonio. Dios te bendiga. Sergio, presenta delante de Dios mi persona torpe e inútil, para que en esta noche, aunque sea 15 minutos, Dios nos dé claridad en este pasaje tan tremendo. Hermano Sergio, por favor, presenta mi persona delante de Dios. Padre mío, mi Jesús, te presento a tu siervo que va a dar tu santa palabra en este canal tan bendecido por ti, Padre. Que no sea que hable, Padre, que seas tú que hable a través de su labio dentro hacia afuera. Que tú pases un carbón encendido en sus labios, Padre. Que tu santa palabra, que lo tengamos por obra y ser, hacer de tu santa palabra, Padre mío. En nombre de Jesús, amén, amén y amén. Siéntese libre, Pastor Paco Escalona, de predicar la palabra. Gracias Sergio por la presentación. Bueno, para entrar en este mensaje, no tenía nada preparado y creo que hoy es la primera vez en mucho tiempo y en muchos años, en más de 4 décadas, que voy a predicar aquí, en este pasaje. Es un pasaje muy complicado, pero tenemos que ver algo importante, que antes de poder llegar a predicar esto, tenemos que rebobinar el tiempo y tenemos que ir a un lugar que eran los escribas, los fariseos, saduceos, los doctores de la ley, pero que eran impecables hacia los demás, pero ellos estaban corruptos. Hombres que realmente colaban, escuchen bien, colaban un mosquito y se tragaban el camello. Hombres que los sumos sacerdotes constantemente morían porque tapaban el pecado. Israel estaba fuera de sí. Israel no había que contaminar el pueblo de su malestar. Si ustedes cogen el libro de Jueces y empiezan a leer, van a encontrar que la mayoría de reyes hacían lo malo delante del ojo de Dios. Qué misericordia, Pastor Alberto, tenía Dios con aquellos reyes que hacían lo malo. Y dice que había uno que hizo lo más malo de todos los reyes. Entra el tiempo, Israel no había nadie que gobernase, tuvieron que entrar a la época de los jueces. Ahí Israel prácticamente, voy a correr rápidamente el telón del tiempo, porque si no, entonces no puedo entrar al libro de Sofonías. Amén. Ahora, bueno, la ponemos, el pastor Alberto se la puede poner en confiable. Amén. Y coge, Israel se pierde. En el libro de Jueces no había nadie que hiciera el bien al pueblo de Israel. Llega un tiempo donde era más el olvido de la ley de Dios que la asistencia del pueblo en sí, de hombre a hombre. Llegó un lapso de tiempo donde realmente queda el silencio. No se sabe nada,
¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué evento hubo en la presidencia de Israel? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese silencio? No sabe nada. Pero sí os digo algo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, hubo dos divisiones. Los cristianos se reunían en todas las áreas de Roma porque no podían ser controlados, ni querían ser asesinados por reunirse para hablar de Jesús. Mi alma te agradece. Allí corre el tiempo y los romanos no podían controlar a los hijos de Dios. Entonces, un sabio dijo estas palabras: si no podemos contra ellos, vamos a unirnos con ellos. Ay, Dios mío. Amén. No sé dónde me he quedado, pero bueno, voy a retomar un poco, voy a retomar un poco la exposición de la palabra. Bien, gracias, pastor, pero no sé hasta dónde han escuchado ustedes. Voy a retomar otra vez donde el pueblo romano hace un edicto donde se reúnen y quieren establecer conversaciones con los cristianos a fin de tenerlos controlados. Le dieron libertad y allí se formó la iglesia cristiana. Allí en un concilio, allí se elaboró por primera vez y se hizo nombrar Iglesia Apostólica Romana, dando como principio de la expresión a los apóstoles y a Roma. Por eso se llamó Iglesia Apostólica Romana. El pueblo de Roma confundió cuando Jesús le pregunta a los apóstoles: ¿quién dice la gente quién son? Y uno dice, pues Señor, uno dice de quién es el Mesías, otro fulanito, otro Isaías, y Jesús escucha el contenido de los apóstoles, lo que dice la gente. Y ahora él pregunta: ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Qué decís que soy yo? Y ahí saltó Pedro y dijo: pues tú eres el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! Y Jesús confiesa y dice: eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré la iglesia y tendrán la llave del Hades. Ahí el pueblo romano quiere coger y poner a Pedro como papa de la universal de la iglesia. Tengo que contar esto porque si no, no podía sonfonía y no lo vamos a entender. Amén. Y, y bueno, y Roma establece allí un concilio donde la iglesia se tiene que llamar apostólica romana. Empezaron a mezclarse los dioses, los dioses. Roma tenía una cantidad de dios tremenda y allí nació la iglesia romana. Pero dentro de la iglesia romana hubo dos divisiones: los ortodoxos, que no creían de ninguna de las maneras en las imágenes, y la otra, que es actualmente la iglesia
del Papa, la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica. Esa empezó a mezclar todas las clases de ídolos. La doctrina era totalmente falseada, de tal manera que avanzó tanto que ahí viene la profecía de Sofonías, capítulo 3, donde hay aberraciones que incluso el libro del Apocalipsis apoya el profeta Sofonías, donde tiene que decir palabras muy duras, muy duras. Sigue avanzando la Iglesia Católica Romana de tal manera que tenía el poderío prácticamente de toda Europa por aquel entonces. Israel estaba conquistada por los romanos. Cejaron a los suyos, dejaron a Jehová Dios y se fueron en pos de la idolatría. Hicieron lo peor. Ay, Dios mío. De tal manera, amada iglesia, que esta iglesia católica empieza a crecer de tal magnitud que es la religión donde se apodera del mundo. La autoridad era del papado. Cuando había que declarar una guerra, le pedían permiso al Papa para proclamar la guerra hacia los demás. Hubo un tiempo, creo que allá por el año 1400 1300, la Iglesia Católica Apostólica Romana le llamaron y hicieron la Santa Inquisición, donde miles y miles y miles de gitanos y de cristianos, perdón, y de israelitas fueron completamente abolidos y quitados la muerte. Puedo decir que en aquel entonces no había nadie que gobernara la sana doctrina. Eran hombres que deseaban el pecado de todas las maneras, donde se estableció allí el celibato, donde escuchen, amada iglesia, donde entra en acción el clero a través de la mujer llamada monjas, donde había una distinción que era que ellas no se casaban con ningún hombre. Sofonía lo declara con toda claridad. Y había dos escritos, era el hombre que era el sacerdote, amén, y las mujeres que era la monja, completamente divididos. Se hizo ahí el celibato donde el hombre no se podía casar. Fíjese qué tradición más inverosímil y más satánica, donde, como he dicho anteriormente, Pedro, que apostaron por él para que se hiciera la cabeza de la iglesia, dice que Pedro tenía a su suegra, luego entonces estaba casado. ¿Cómo prohibieron? Sencillamente para algo importante, porque allí dice la palabra del Señor que aquellos que digan y prohíban el matrimonio, esos son la iglesia que va a ser condenada y no va a escuchar, amén, el pliego y el ruego de ninguna de las maneras para Dios. Y las monjas, exactamente igual. Ellas se casaban a través de atributos y haciendo votos para con Jesús. ¡Wow, Señor! En el año 1978-80, en la provincia de Córdoba, había un monasterio. Escuchen, yo estoy diciendo todo esto porque esto es muy importante de saber quién es la Iglesia Apostólica Romana, porque esa es la que se aposenta sobre las muchas aguas, la ramera que se aposenta sobre muchas aguas. Esa es la Iglesia Católica. Amén. Y allí, en el año 1978 o 1980, no recuerdo bien, había un monasterio de monjas de clausura y se tiró abajo el monasterio porque lo compró la Diputación de Andalucía. Y cuando tiraron
tiraron ese monasterio al suelo. Escuchen bien, alma querida, salió a nivel nacional esto. No es algo que el hombre se invente, no, es que salió a nivel nacional. Porque os digo algo, las cosas ocultas no existen, porque toda cosa, sea buena o sea mala, va a salir a la luz de Dios. Y allí derrumbaron aquel monasterio de clausura. Y cuando empezaron a escarbar, encontraron cientos y cientos y cientos y cientos de bebés recién nacidos, de cadáveres que estaban enterrados de recién nacidos. Y eran las monjas que se habían casado. Amén. Amén con el Señor según ella. Y escuchen, ay Dios mío de mi vida, alaba mi alma. Dios no puede escuchar. Lo siento, dice el Señor, pero no sé qué le pasa a este internet. Wow, Señor mío. Y allí, la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Mataron a muchísimos gitanos y a muchísimos judíos. La Iglesia Católica Apostólica fue avanzando de tal manera que la magnitud llegó a lo más profundo. Ha tenido la Iglesia romana, ha tenido que cambiar muchas cosas. Por eso el Señor dice en su palabra, buscar la verdad y la verdad os hará libre, porque hemos sido engañados, pero dentro de ese engaño que nos ha producido durante muchos siglos al pueblo gitano y al pueblo que no era gitano, hemos tenido la fe necesaria y hemos creído, amén, en nuestro corazón y con fe, porque hemos sido ignorantes, porque hemos estado en una etapa de inocencia y Dios no condena la etapa de la inocencia de ninguna de las maneras. Por eso Dios dice en su palabra que la ignorancia la salta por alto. Amén, la ignorancia la salta por alto. Hoy en día, amada iglesia, en el libro creo que de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 1, aclaro un poquitín más sobre el tema. Es un tema bastante profundo que necesitaría mucho tiempo para poder aclarar todo el tema de sofonía de esta lectura que hemos leído y quizás no tengamos suficiente tiempo para poder aclarar todo este tema. Tenemos que entender y saber con toda seguridad, que nuestros antepasados, que ya partieron con el Señor y no conocieron el Evangelio, no crean ustedes y ni piense de una manera que ellos pueden ser condenados, porque los gitanicos viejos tenían mucha fe, y creían mucho en el Señor, y tenían respeto a Dios. Amén. Por eso, por sus condiciones, dice el Señor, que ellos van a ser salvos, porque la ignorancia Dios la salta por alto, pero el Señor sabía que tenía que llegar a un punto donde el pueblo, especialmente nosotros, el pueblo gitano, tenía que tener conocimiento de la palabra del Señor. Tenía que tener conocimiento de los estragos, de las dificultades, de las aberraciones que han hecho con el pueblo, gitano, sobre todo con nosotros, porque la mayoría de los predicadores han aprendido a leer con la Biblia, porque éramos ignorantes de todo. Pero sigue avanzando la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es que quisiera ser libre para poder entrar en el mensaje, porque simplemente no he entrado todavía en el mensaje. No sé si tengo tiempo ya a la hora avanzada. Tengo que comunicar a la Iglesia una expresión muy fuerte. Wow, Señor mío. Dice la palabra, ¿cómo ha quedado desierta la ciudad populosa? ¿Cómo ha quedado desierta la ciudad populosa?
Esa ciudad no es nada más ni nada menos que los cementerios. Porque cuando venga Cristo, va a establecer su reino y va a traer la verdad de la palabra, la verdad de Dios, sin tapujos. Dios quiere que aclaremos nuestra mente y nuestras personas sean llevadas al arrepentimiento de la verdad. No puedo ser libre, Manaíma, porque para ser libre tengo que avanzar todo esto y la hora es bastante avanzada. Pero no os preocupéis, si mañana, Dios te bendiga, mano, si mañana, el otro día la próxima vez que el Señor tenga la misericordia de invitarme a predicar el pastor, yo voy a continuar este mensaje. Amén. No puedo ser libre, hermana Irma, porque tengo que avanzar muchísimo. Amén. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga, Manuel. Que Dios te bendiga. Amén. Por lo cual, voy a dejar esto aquí. Donde la Santa, recuerde esta expresión, donde la Santa Inquisición va a empezar a elaborar, a trabajar en los medios para que el Evangelio de Dios sea confundido. Amén. La Iglesia Apostólica Romana inventó el purgatorio. Amén. Inventó las almas que están en pena, que tenías que dar dinero para poder orar por ellas y para que salieran del purgatorio. La Iglesia Apostólica Romana, estoy hablando del Evangelio, de la palabra del Señor, no estoy hablando concretamente de la Iglesia Apostólica Romana, que es la que significa la palabra del Señor, sino el hecho de lo que ha hecho esta iglesia. Amén. Mi alma te alaba, Padre. Alumbrando. Te voy a decir algo con sencillez, pero para que entiendas algo. Verás, antiguamente, porque teníamos la ignorancia y no sabíamos nada. Antiguamente, quizás hace 100, 150 años, o quizás 70, o quizás 50, nuestros seres queridos decían, me ha salido fulanico de tal, y me ha dicho que ponga velas para que yo salga del purgatorio. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Todo eso fue invento de la iglesia y orden satánica. Pues el que muere en Cristo Jesús no puede ser tomado del cuerpo por el diablo, de ninguna de las maneras. ¿Se han dado cuenta que apenas ahora ya se habla ni se escucha ese tema? ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, busca la verdad y la verdad os hará libre. Amén, gloria al Señor. Yo voy a dejar este mensaje aquí y cuando el pastor Alberto me diga de predicar, recuerde, la Santa Inquisición, quiero entrar ahí y basarlo en la Biblia y basando en el libro de Timoteo y en el libro del Apocalipsis, donde vamos a ver una aberración tremenda sobre lo que era la iglesia y la confusión que ha caído al mundo. Amén. Pues hasta aquí dejo el mensaje. Amén. Y vamos a pedirle a la hermana Raquel, creo que es. Amén. Amén. Que después ella, pues, diga las peticiones que tenemos. Voy a soltar el micro, amén, por si alguien quiere decir amén al trocito de palabra, y si no, pues nada, damos paso directamente a la hermana Raquel. Suelto el micro. Pues amén, amén, amén a esta preciosa palabra. Que Dios me lo bendiga grandemente, Pastor Paco Escalona, que como siempre es de mucha bendición. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén a su santa palabra y a su siervo le bendiga mucho, siervo Paco Escalona, juntamente con todo lo que ama, quiere.
Pues amé, Paco, Escolana, donde te puesto. Amén, amén. Amén la palabra. Pues amén. Para ir avanzando, que son casi las 11:30. Amén, la hora está encima. Pues vamos a dejar a nuestra madre Raquel para que pase con las peticiones. Y entre ellas, Raquel, tenemos que poner a la nieta de nuestra hermana Loli. Amén. Que tiene fiebre, 39 de fiebre, para ahora pedir por ella. Adelante, Raquel, hermana. Amén, amén, tío, claro que sí. Pues oramos por la nieta de la hermana Loli, porque tiene fiebre. Oramos por la hermana Marifé, sigue en cama y la han ingresado hoy, así que oramos por ella. Oramos por una niña, se llama Natalia, de 3 años, está ingresada, tiene cáncer de hígado, así que oramos por sanidad en ella. Oramos por la casa de la hermana Pura, por fuerzas. Oramos por la prima de la hermana Nati, se encuentra en el hospital, ya que fue atropellada y se llama Soraya. Oramos por el hermano Sergio, por su vida. Por el pastor Ricardo Pisa, le van a hacer varias pruebas. Oramos para que todo salga bien. Oramos por la hermana Abelina, por sanidad. Oramos por la tía Nela, por sanidad en ella. Oramos por una mujer, le han detectado una cosa mala. Oramos por sanidad completa en ella. Oramos por la hermana Santa, por recuperación. Por la cuñada del pastor Samuel y Adela, por recuperación y fuerzas. Oramos por la tía Gelis, por sanidad, y por su nieta Cataleya. Oramos por la casa del tío Pascual y por la tía Loles, por recuperación. Oramos por los que se encuentran en las cárceles, por los que están apartados en los centros de menores y los que se encuentran ingresados. Oramos por una niña, se llama Lucía, tiene 10 años y lleva hospitalizada varios meses. Están pendientes de unos resultados, así que oramos por ella para que todo salga bien. Y la última oración que tengo por aquí sería por el tío Ramón de Barcelona. Amén, por sanidad. Muchas bendiciones. Gracias, Inma, gracias. Pues muchas gracias. Vamos a orar por todas las peticiones. La mayoría son por sanidad, pero ha habido 2 peticiones que han tocado mi corazón. Una por esa niña de 3 añitos con cáncer de hígado, por lo menos he escuchado eso, y por esta joven llamada Daniela, que se ha querido suicidar. Amén. Por favor, oren conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a levantar la voz. Dios de Israel, Santo, gloria y honra a tu bendito nombre, Jehová, Dios de los ejércitos. Tú eres Dios el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Tu brazo no se ha cortado, tu mano sigue actuando, Señor. Tu voz sigue hablando y tu palabra corre y sea glorificada. Señor, tu hija Raquel ha puesto Dios las peticiones en el altar del testimonio. ¿Qué te voy a rogar yo, Señor? ¿Qué te voy a pedir? Que no te hayan pedido. Pero yo te voy a suplicar, Padre, que tú tengas misericordia bien, Señor, de depositar tu mano sobre los enfermos para que sean sanados. Señor, deposita aliento a aquellos que están en tristeza. Deposita alegría a aquellos que están pasando por diversos dolores. Padre, en tu nombre, Jesús. Aparta fiebre, dolores, malestares. Aparta reuma, dolores de piernas, Señor. Pero sobre todo, Jesús, ruego, Dios, por esta joven llamada Daniela. Que ese espíritu de suicidio, Señor, los reprendemos, lo atamos y los llevamos a los lugares secos. En el nombre de Jesús y por la llaga de Cristo, Padre. Ahora en este instante, Padre mío, gobierna esa vida. Toma posición de esa mente. Reprendemos a todo espíritu satánico que quiera interceder o esté intercediendo sobre esta joven llamada Daniela. En el nombre de Jesús, Señor. Pon tu mano en ese riñón o en el hígado de esta niña de 3 añitos, Padre. Ha detectado cáncer, Padre, en el nombre de Jesús. Arranca de raíz ese microbio, Señor, para que esta niña pueda seguir hacia adelante. Ella pueda, oh Dios, crecer conforme tu voluntad, Padre.
pero sin dolor, Padre mío, en el nombre de Jesús y por la llaga de Cristo. Amén, amén y amén. Aleluya. Gloria a tu bendito nombre, Jesús. Paz y bien para todos. Bueno, pues comentarles que el miércoles, Dios mediante, tenemos nuestro cultico. Amén. Donde creo si la mente no me falla, tenemos a los hermanos Cholas en medio de nosotros, donde vamos a gozar plenamente en el Señor. Amén. Y bueno, y vamos a dar finalizado este culto. Amén. De bendición en la cual el Señor pues ha venido habiendo tenido la necesidad de despojarnos de nuestro corazón, de nuestra tristeza y sentirnos unos momenticos llenos de su presencia. Padre, voy a despedir este culto y después dejo el micro abierto por si alguien quiere saludar o decir algo. Amén. Bueno, pues adelante, vamos a despedir este culto. Amado Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor. Gracias, Padre mío, por tu divina presencia. Gracias por todo lo acontecido. Ruego, pido, suplico el favor del cielo, Señor, para que tú bendigas a cada uno de los que hemos estado aquí. Que tú bendigas, Señor, a mis hermanos que han estado en las oraciones, que tú bendigas a mi hermana que ha cantado alabanza, que tú bendigas tu palabra, Señor, y sobre todo que tú bendigas este canal. Padre, vamos a cerrar esta plataforma, pero nunca vamos a cerrar, Señor, de estar en tu presencia. En el nombre de Jesús y por los llaga de Cristo, Padre mío, ruego y pido, Señor, que tú nos des sueños especiales, que nos renueves por dentro y por fuera, y que sobre todo, Señor, tengamos un bello despertar y que podamos descansar. Paz y bien para todos, en el nombre de Jesús.